Buenas tardes a todos los periodistas y medios de comunicación. Gracias por conectarse, por seguir atentos a este tema complicado, difícil como es el COVID-19 en nuestro país y esta responsabilidad de darle seguimiento y hablar con la verdad y hacer una distinción entre lo que dice la dictadura y entre lo que realmente sucede y ocurre en los hospitales de nuestro país. Así que gracias a todos, muy buenas tardes a todos los que se conectan. Esta rueda de prensa va a ser bastante corta. Vamos, en primer lugar, a explicar algunos temas y ratificar algunas informaciones que hemos dado. En primer lugar, quisiera comenzar con un anuncio que hacía Nicolás Maduro hace algunas horas sobre el inicio de la instalación de un hospital de campaña en las instalaciones del Poliedro de Caracas en La Rinconada. Primero que debo decir es que allá más de 24 horas del anuncio no hay una piedra, no hay una carpa, no hay una silla, no hay una cama de hospitalización, no hay un ventilador, no hay nada a esta hora, en este momento, 24 horas más después del anuncio de Nicolás Maduro, lo cual demuestra y evidencia que no es más que un acto de propagandismo político o de acción política y no una acción real y genuina para atender el COVID-19. Pero mucho más grave o importante de eso es cómo empiezan a derrumbarse las mentiras. Debo recordar que el 8 de abril Nicolás Maduro mandaba a todo el mundo a hospitalizarse. En ese momento nosotros en un espacio como este decíamos que era un error, que en ninguna parte del mundo se hospitalizaban pacientes asintomáticos, que no tenía sentido además en medio de una crisis como la que vive nuestro país, en una crisis de insumos, en una crisis hospitalaria, no tenía ningún sentido ni justificación científica hospitalizar a los pacientes asintomáticos que a pesar de estar asintomáticos pueden contagiar la enfermedad. Esto subiría altamente la tasa de contagio, además en una zona muy vulnerable como son los hospitales, sin tapabocas, sin mascarillas, sin guantes, sin material o equipo de protección. Pero como esto no fuera suficiente, hoy Nicolás Maduro vemos como anuncia la necesidad de construir un hospital de campaña por el colapso hospitalario. Yo debo recordar que el 26 de abril Jorge Rodríguez dijo que había 23.753 camas. Y ese mismo día, luego Nicolás Maduro contradice a Jorge Rodríguez y dice que no, que son mucho más, que son 27.780.000 camas. Si Nicolás Maduro anunció que en Venezuela había 27.000 camas, ¿por qué hay que construir un hospital de campaña si apenas hay, según la data que ellos mismos, hay 10.000 casos? Si tan solamente hay 10.000 casos con COVID-19 y la dictadura anunciaba con bombos y patrillos cuando decíamos que mentían, 27.000 camas. Y en ese momento, desde la desesperación de quienes hemos estado en un hospital, nos formamos en un hospital y sabemos que es una cama de hospitalización, dábamos incluso la explicación. Decíamos, esto que dice Nicolás Maduro es mentira, pero si fuera verdad, una cama de hospitalización o terapia intensiva no es un colchón con una sábana. Una cama de hospitalización y una cama de terapia para atender a un paciente con COVID-19 es un ventilador, es el personal de salud, una enfermera, un médico especialista, un médico residente, equipo de laboratorio, rayos X, tomógrafo y toda una infraestructura hospitalaria que es la que te permite definir una cama de hospitalización. Así que en esta acción de Nicolás Maduro que no se ha ejecutado, queda claro y evidenciado una vez más el mal manejo, el manejo lleno de mentiras, de irresponsabilidad, de jugar con la vida y la salud de los venezolanos en un tema tan serio como este, en los informes que envía Nicolás Maduro a distintos organismos como Naciones Unidas, OPS y OMS, donde miente. Porque, insisto, anunció el 26 de abril que había 27.780 camas en Venezuela y ayer veíamos un anuncio de la creación o la instalación de un hospital de campaña que, insisto, no ha comenzado 24 horas después del anuncio y ratifica una decisión populista, errada, fuera de los estándares sanitarios y epidemiológicos internacionales, como es el tema de hospitalizar a todos los pacientes que estén positivos para COVID-19. En este caso, no tiene ningún sentido, es gastar más el material de protección, es exponer mucho más al personal sanitario. Las personas que estén asintomáticas y positivas deben quedarse en su casa, no tiene ningún sentido, es un acto totalmente populista ofrecer o hospitalizar a este tipo de personas. Voy un paso más allá. Si Nicolás Maduro quisiera tener un acto de responsabilidad y construir un hospital de campaña porque entiende que no hay camas suficientes de terapia intensiva, que es un dato que voy a dar dentro de algunos minutos, debería ser un hospital con oxígeno y alto flujo, con una capacidad de generación de oxígeno que permita el funcionamiento con las presiones y concentraciones de oxígeno necesarias de ventiladores. Pero debo recordar que Nicolás Maduro
En vez de comprar ventiladores para atender esta pandemia mundial de COVID-19, decidió comprar máquinas electorales. Decidió reponer y restituir las 42.000 máquinas de votación que se quemaron el año pasado y no comprar esos mismos 42.000 ventiladores. En vez de comprar 42.000 ventiladores para atender a 42.000 venezolanos y salvar vidas, prefiere comprar 42.000 ventiladores para una farsa electoral y para llevar al país a mayor caos, mayor conflictividad, obviando una realidad que está cobrando vida, una realidad tangible que está colapsando nuestros hospitales, como es el COVID-19, que lamentablemente se encuentra desbordado en nuestro país. Debo ratificar y decir que Venezuela sigue siendo el país que menos pruebas tipo PCR hace en América Latina. Hoy solamente seguimos superando nada más Haití, es decir, nada más hacemos más pruebas que Haití. El resto de países de América Latina hacen más pruebas que nosotros. El número de pruebas diarias oscila entre 600 a 1.000, según la capacidad de los equipos, según las fallas que van reportando los equipos. Debo recordar que en Venezuela hay 6 laboratorios públicos y 10 laboratorios privados con capacidad de hacer pruebas tipo PCR. Nuestra universidad, la Universidad Central de Venezuela, nuevamente se ofreció para hacer pruebas tipo PCR. Se debe despolitizar y desjudicializar el uso de la prueba diagnóstica. Recordarle a Jorge Rodríguez, a Nicolás Maduro y a todo ese entorno de la dictadura que lo que ha funcionado en todo el mundo es la identificación, rastreo y aislamiento. La única manera de tú hacer identificación, rastreo y aislamiento de los casos de COVID positivo es teniendo rápidamente la prueba. Si tú debes esperar 10 días en Caracas o 18 días promedio fuera de Caracas para recibir el resultado de una prueba PCR, estás perdiendo la capacidad, como han hecho los países de Asia, que son los que tienen el mejor récord ahorita de control del COVID, de hacer identificación, rastreo y aislamiento. Tú pierdes el rastreo y el aislamiento cuando debes esperar 14 días. Cuando tienes que tener una persona hospitalizada 14, 15 días, aumentando su probabilidad de contagio, o simplemente cuando está en su casa esperando 14, 15 días y tú saber todas las personas con que él interactuó en esos 14 días. Insisto, no solamente por el poco número de pruebas que hacen, sino por el retardo que tienen los ciudadanos, los médicos y el sistema de salud en recibir las pruebas tipo PCR. Es decir, estamos perdiendo la herramienta más sencilla y fundamental por responsabilidad de Nicolás Maduro, que en ese afán del control de la política, de hacer una fantasía y sacar algún provecho político de esta pandemia y crisis mundial, no permite que se descentralicen y que todas las que tienen capacidades de hacer prueba tipo PCR en nuestro país puedan llevarla adelante. Cambio rápidamente de tema, y aquí hablo con la responsabilidad de una persona que estudió medicina en la Escuela Vargas de la Universidad Central de Venezuela y hizo su posgrado en el hospital universitario. El individuo que hoy usurpa el Ministerio de Salud, no sé apelando a qué tipo de interés, yo soy un convencido que es a su interés personal de hacer negocios con Cuba, sigue y aceptó la importación y sigue obligando el uso de la homeopatía, tratamiento llamado Prevengovir. Increíble que en pleno siglo XXI, cuando la ciencia está en su mayor momento de avance para buscar la vacuna y el tratamiento del COVID-19, la respuesta arcaica, retrógrada, llena de ignorancia, porque no hay ninguna base científica o académica que justifique esto, le ofrezca a los venezolanos Prevengovir, una gotica bajo la lengua. Como si estuviésemos viendo algún tipo de comercial de quién sabe qué tipo, donde con una gotica bajo la lengua de Prevengovir hecho en Cuba, usted se va a sanar del COVID-19, usted se va a curar del COVID-19. Y lo dramático de esto es que quien ofrece esto es quien lleva la responsabilidad de conducir las políticas públicas de Venezuela en la usurpación de Nicolás Maduro y quien usurpa el Ministerio de Salud de nuestro país. Es decir, pasamos de Gabaldón, quien enseñó a curar la malaria en América Latina, pasamos de Vargas, de Racetti, de Acosta Ortiz, de Domingo Luciani, de José Gregorio Hernández, a un individuo que manda ponerse una gotica bajo la lengua con el Prevengovir hecho en Cuba para privilegiar su negocio con los cubanos, tomándose como un chiste o con una actitud muy miserable de hacer plata con la salud de los venezolanos esta pandemia que hoy sufre. Insisto, nos preocupa porque sigue siendo ahora parte del plan de tratamiento que nadie sabe quién firma, y felicito y me llena de orgullo que todas las sociedades médicas, científicas venezolanas, de infectología, de medicina interna, de oncología, han querido ayudar, han querido ser parte de las discusiones de este protocolo, pero la arrogancia
de quienes ostentan y usurpan el poder no ha permitido que nuestras sociedades científicas y universidades sean parte de quienes construyen el protocolo de tratamiento. Nuevamente, vemos que el arma de justificación de Nicolás Maduro son los ciudadanos venezolanos. Arma biológica, bioterrorista, debes pasar la cuarentena en una celda, vienen a infectar al país, hay que marcarles las casas, hay que decir quién es, dónde vive, perseguirlo. Es imposible controlar una pandemia cuando hay miedo. Cuando un ciudadano, o usted que me ve, tiene temor de decir tengo COVID, tiene temor de decir tengo fiebre, tengo tos, no tengo olfato, me duelen los huesos. ¿Será que tengo COVID? Cuando un ciudadano le da pánico, y le da pánico porque Nicolás Maduro amenaza a todos los ciudadanos venezolanos, insisto, diciéndole, tú venezolano eres un arma biológica, tú venezolano eres bioterrorista, tú venezolano y que tienes que pasar la cuarentena en una celda, hay que decir quién eres, buscarte y perseguirte y mandarte al FAES o al SEBIN con una capucha, meterte en un refugio preso por tener COVID-19. Ninguna nación del mundo maneja judicial o parapolicialmente esta tragedia del COVID-19. Lamentablemente, la justificación o la manera de justificar la incapacidad, los errores, la responsabilidad de cada muerto y en Venezuela que la tiene Nicolás Maduro por todas las mentiras y errores que ha tenido es atacar al venezolano. Es atacar al venezolano más humilde que se fue a otro país. Es atacar al venezolano más humilde llamándolo trochero. Es decirle trochero a ese hombre o a esa mujer que es la mayoría de nuestros migrantes que dejó a su mamá, que dejó a su hijo con su mamá para irse a trabajar, a vender algo en la calle, a limpiar una casa, a hacer lo que sea en otro país para ganarse unos reales y mantener a su hijo en Venezuela. A esa mujer venezolana que se salió a sacrificar, que salió a buscar futuro, que caminó 15 días para llegar a Bogotá, que pasó 45 días para llegar a Lima, para llegar a Ecuador, hoy Nicolás Maduro le dice trochera, le dice que la va a meter en una celda, le dice que es bioterrorista y que va a regresar a Venezuela a asesinar a su mamá, a su papá, a sus abuelos y a sus hijos. Y eso es algo que todos como venezolanos, sin importar la parcialidad política, y le pedimos a los organismos internacionales de apoyo a los derechos humanos, no debemos permitir. Porque además es falso. Insisto, al menos que los trocheros duren 3 meses enfermos y sea algo nuevo en el mundo, que alguien que dura 3 meses enfermo no tiene sentido. Si quisiéramos desmontar el cuento de Nicolás Maduro. La tasa de contagio, y vuelvo al mundo de la ciencia, la tasa de contagio en Venezuela es 3.3 veces más que en Colombia, en la frontera. Es decir, cada un colombiano o persona del lado de frontera colombiana enfermo, hay 3 en Venezuela. Es decir, si usted se para hoy en la frontera entre Colombia y Venezuela en el puente Simón Bolívar, por cada persona que está de este lado de la frontera en Cúcuta enfermo, hay 3 en San Cristóbal. Por cada persona que es enfermo en el Arauca colombiano, hay 3 enfermas en el Apure venezolano. Es decir, los venezolanos que retornan se enferman en nuestro país, se enferman en Venezuela, porque ahí quien lo recibe es Freddy Bernal con un grupo de tipos armados a meternos en un refugio, a dormir en el piso sin condiciones, a amenazarlo, a decirle que lo van a meter preso, que es un arma biológica, que es un asesino, que lo mandó el presidente Duque. Y ahí es donde se enferman. Y ahí es donde aumenta la tasa de contagio. Es decir, no tiene ninguna base científica, es denigrante, es humillar, es atacar al ciudadano común, a ese venezolano que se fue buscando esperanza y que hoy regresa a su patria, a su país, a lo que siempre será el plan A de todo venezolano que se va, que es su Venezuela, que es su tierra, que es su casa, que es su cultura, y quien lo recibe es este individuo, con una amenaza de arma biológica. Eso termina de configurarse en que hoy el ciudadano le da miedo decir que está enfermo, porque sabe que se lo pueden llevar preso, que le puede caer SEBIN. O decir, con un vecino diga, ay, fulanito está enfermo en el piso 3 de los bloques 23 de enero, te llega un colectivo y te lleva secuestrado quién sabe para dónde. Ese ha sido el manejo que le ha dado Nicolás Maduro a la pandemia, un manejo de pánico, de terror, de control social, y eso va a terminar en una mayor tasa de contagio y en un mayor impacto del COVID-19 en nuestro país, algo que debemos rechazar todos como ciudadanos venezolanos.